¿Qué tal, hermanos? Cordial saludo. Feliz año para todos. Capaz que no nos hemos saludado, pero de todo corazón y desde BioChannel les estamos extendiendo a cada uno de ustedes un feliz 2022. Bienvenidos a una emisión más de tu programa Reflexiones de la Biblia, hoy con el repaso general de la lección que lleva por título general Jesús, nuestro hermano fiel. Bienvenido. La lección comienza introduciendo el capítulo 2 y el versículo 14 del libro de Hebreos, que dice de la siguiente manera: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es increíble ver cómo es Dios tan condescendiente con sus hijos, con nosotros, que aunque somos de una naturaleza diferente a la de la deidad y somos de una naturaleza diferente a la de los ángeles, Él decidió tomar la naturaleza humana para salvarnos. Cuando Él se encarna, cuando Dios en la persona de Jesús se encarna, establece un vínculo que nunca se romperá. Ese vínculo de la encarnación de Cristo perdurará por las edades sin fin. También es notorio que Dios, a través de Cristo, nos convierte en hermanos de Cristo. Ese es un gesto de Dios extraordinario. Por eso la parte del domingo nos dice que el hermano como redentor es un nombre adecuado para la obra que Cristo vino a realizar. Como ya es habitual, les quiero recordar que en el repaso de la lección no trataremos de repetir lo mismo que el autor de la lección, el doctor Félix Cortés, ha expresado, sino ir un poco más allá, no porque él no lo sepa, simplemente porque es absurdo que digamos lo mismo. Tratemos de mirar un poco más de lo que la lección nos puede presentar. En el caso del día domingo, se nos habla de que Jesús es presentado como Redentor. La figura de Redentor no es muy común para hoy. Sin embargo, también a nivel bancario existen los títulos como el CDT, como los TDT, que son títulos, valores que nosotros podemos redimir en algún momento. Y si yo no puedo redimirlo, pues lo puede hacer otra persona a quien yo le endose ese título o valor. Pero en la antigüedad y sobre todo en el tiempo de Israel, la figura del Goel, del Redentor, era muy importante. Si nos vamos al libro de Ruth, vamos a encontrar que el Goel o el Redentor fue Booz. Booz redimió a Ruth de una situación difícil para Ruth. Ruth había sido esposa de uno de los hijos de Noemí, pero enviudó sin hijos. Y Booz se presenta como un hombre íntegro, justo y correcto, que no se había casado y que tampoco tenía hijos. La condición de Booz era buena porque era un tipo de buena familia. La condición de Ruth no era la mejor, porque era moabita. Si esto lo comparamos con lo que Cristo hizo por nosotros, Cristo es el Booz de nosotros y nosotros seríamos la Ruth. Cristo es de buena familia, nosotros somos extranjeros, somos una nación despreciada. Y por amor a nosotros, Cristo fue capaz de dejar todo, incluso de sacrificar su propia vida y perder sus propios beneficios. Eso mismo hizo Booz. Por eso en el día domingo piensa lo siguiente en Booz. Jesús es a nosotros lo que Booz fue a Ruth. Fue su redentor. ¿De qué nos ha redimido Jesús? Nos ha redimido del dominio de Satanás. Nos ha redimido de la muerte eterna, siempre y cuando nosotros obedezcamos sus instrucciones.
En la parte del lunes encontramos un punto, un acápite, como diríamos para aquellos que les gustan las terminologías. Un acápite extraordinario, una sección de la lección muy deliciosa. Acuérdense que hago énfasis en esto de las secciones deliciosas porque hay un contenido teológico muy rico. Lamentablemente el autor no puede explayarse en esto porque el tiempo y el espacio de la lección no se lo permite, pero no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ese es el título de la lección del lunes. ¿De dónde surge esto? Voy a tratar de compartir lo siguiente para que el estudio de la lección de este día tenga más sentido para ti. Voy a explicarte esto. En la ley romana se conocían dos tipos de adopciones, como ya lo había expresado. En primer lugar estaba la adrogatio, en la que un hombre y toda su familia eran adoptados por otra familia. Entonces, en la adrogatio, una familia era adoptada por otra familia. La otra figura de la adopción era la adoptio. En la adoptio, un hombre era adoptado por una familia. En el caso que nos ocupa de la lección del lunes, Jesús es nuestro hermano porque Dios el Padre nos adoptó como sus hijos. Esa adopción, Pablo la utiliza para identificarnos con Jesús como Jesús, hermano nuestro, Jesús, nuestro hermano mayor, y que ahora nosotros formamos parte de la familia celestial, como él lo expresa en el libro de Efesios. Eso es muy bonito. Que Dios nos adopte a nosotros en Cristo Jesús, más bien dicho de esta forma. Jesús se sintió solo. Escuchen bien esto. Jesús se sintió solo. Vamos a colocar ese solo entre comillas. Viendo esa, entre comillas, soledad de su Hijo, el Padre decide adoptarnos a nosotros para que formemos parte de la familia celestial. Y ahora Jesús es nuestro hermano. Esto es maravilloso. Es muy precioso el saber de que Dios decidió adoptar a unos parias de la sociedad universal como éramos nosotros. Ese concepto de paria es un concepto que sale de la India, de las castas sociales que hay allá en la India. Éramos los parias universales porque éramos los únicos en todo el universo, mi querido hermano, que habíamos pecado. Los otros mundos no cayeron, nosotros sí. Y sin embargo, Dios decide adoptarnos, a pesar de que éramos lo más insignificante. El apóstol Pablo entonces expone aquí en el libro de Hebreos que Jesús no se avergüenza en lo absoluto de llamarnos a nosotros como nuestros hermanos. La sección del martes también es muy importante que la entendamos. Hay algunos conceptos que están circulando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en la periferia de la teología, que intentan presentar a Jesús como un hombre cualquiera, como un hombre más. De allí que el título de la lección del martes es carne y sangre como nosotros. La carne, en el pensamiento griego y en el pensamiento neotestamentario, no necesariamente se está refiriendo a algo pecaminoso en sí. Y cuando dice sangre, tampoco se está refiriendo a algo pecaminoso en sí. ¿Por qué? Porque Cristo tomó carne humana y sangre humana. Pero a diferencia de nosotros, el cuerpo físico de Cristo no contenía ninguna molécula hacia el mal. Cristo no tenía ni una sola tendencia hacia el mal. Sí, es cierto, cualquier persona podía ver a Jesús y decir, este es un hombre común y silvestre como cualquiera. Pero para Pablo no. Y sobre todo Pablo presentándolo a los oyentes hebreos, él está estableciendo que si bien es cierto, Jesús tiene carne y tiene cuerpo como nosotros, es diferente a nosotros. Porque a diferencia de nosotros, Cristo no nació el día en que nació allá en Belén. Él ya existía. Él no tuvo un padre como nosotros lo tenemos.
Él tuvo como Padre al Espíritu Santo. Así que hay una serie de diferencias que es importante que nosotros entendamos, de que si bien es cierto, Cristo tuvo carne y sangre, es para enfatizar en gran modo la filiación que Él tiene con la naturaleza humana, que nosotros somos frágiles. Pero Cristo no cometió pecado en ningún momento. El que haya tenido carne y sangre es para referirse de que Él tenía que identificarse con nosotros en todos los aspectos. Estos conceptos se van a ir desarrollando, sin lugar a dudas, más adelante en el transcurso de la lección. Para la sección del miércoles hay otro tema de mucho interés y muy importante que usted como oyente lo entienda, y es perfeccionado a través del sufrimiento. Aquí, queridos y apreciado oyente, no me voy a cansar de instruirte, no me voy a cansar de insistir en que es de suma importancia mantener siempre presente que el ser llamado Jesús es el único ser en todo el universo que tiene dos naturalezas unidas. Nunca olvides esto. A ti, mi pastor que me escuchas, a ti, mi oyente que me escuchas, a ti, hermano que estás comenzando en la fe, grábate esto en tu memoria. Cuando hables del ser llamado Jesús, de nuestro Salvador, jamás te olvides que es el único ser que tiene dos naturalezas mezcladas en su cuerpo, a saber, la naturaleza divina y la naturaleza humana. No estamos hablando de naturalezas espirituales, estamos hablando de naturalezas reales. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento, tenemos que pensar en el ser llamado Jesús, al cual no es prudente dividirlo y hablar de la naturaleza humana de Cristo y de la naturaleza divina de Cristo. Eso puede ser útil como un acto pedagógico, tratar de ilustrar por qué en algunas ocasiones en la Biblia se presenta que Jesús podía ser tentado. Si Jesús, siendo Dios, podía ser tentado, entonces la Biblia se estaba contradiciendo, porque la Biblia es enfática al decir que Dios no puede ser tentado. Pero cuando hablamos del ser llamado Jesús, que tiene una doble naturaleza, ese ser sí podía ser tentado. ¿Cómo pudo Cristo ser perfeccionado por medio del sufrimiento? Porque Él era completamente hombre y completamente Dios. Ese ser que vino aquí a esta tierra a morir por nosotros, a vindicar el carácter de Dios, Él tenía que sufrir. ¿Por qué? Porque llegó aquí a un mundo lleno de sufrimiento. Dios a veces lo imaginamos como un ser ataráxico. Esta palabra ataráxico significa un Dios que no tiene emociones. Un Dios que es imperturbable, que está sentado en su trono y ve discurrir la vida de los seres humanos y a Él nada le da. No, en la Biblia no se presenta a un Dios ataráxico o sin emociones, se presenta a un Dios emocionable, se alegra, se regocija. Y en este caso, Cristo también va a tener sufrimiento, que es lo opuesto al gozo. ¿Ok? Entonces, Cristo tiene que aprender aquí a sufrir para poder entendernos a nosotros que sufrimos en este mundo. Así que, mi apreciado hermano, el ser llamado Jesús tuvo también que aprender a obedecer, porque ese ser llegó a la existencia con un propósito bien definido, identificarse con la raza humana a fin de poder comprenderla y poder ser para ella un sustituto y además un sumo sacerdote que se compadece de las debilidades de los seres humanos. En la lección del miércoles, cuando toquemos el punto específico, ampliaremos mucho más este concepto. Entremos a ver lo que el libro, la lección nos presenta como el hermano, como modelo. Normalmente, los hermanos menores tratamos de imitar a los hermanos mayores. Yo tengo un hermano mayor. Cuando éramos cuando éramos niños, yo trataba de imitar a mi hermano Badías, así se llama él. Yo trataba de imitarlo y me encantaba hacer lo que él hacía. Y eso que la diferencia entre los dos no es tan significativa en años.
Pero cuando tenemos un hermano mucho menor que nosotros, nos convertimos en modelos para esos hermanos menores. En el caso de Jesús, Él es algo así como el pionero, Él es nuestra guía. El autor nos identifica, el autor de la lección nos dice que Jesús es el pionero de la manera como se debe vivir en fe, cómo se debe hablar, cómo se debe uno comportar en público, cómo debe uno pensar, cómo debe uno estudiar la Biblia. En fin, Jesús es nuestro modelo en todo. De allí la importancia que más adelante el apóstol Pablo va a escribir: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es importante que nosotros como creyentes entendamos que nuestros ojos no deben ser depositados en ningún pastor, en ningún líder espiritual, porque todos los pastores y todos los líderes espirituales tenemos fallas y algún día vamos a cometer errores. Pero si seguimos el consejo bíblico de seguir a nuestro hermano mayor, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro modelo, como el dechado de virtudes, podemos estar absolutamente seguros que Él nunca se equivocará. Nunca nos inducirá a cometer un error. No nos ofrecerá jamás un ejemplo desviado de su verdad. De allí que es maravilloso que nosotros podamos tener muy claro este concepto de que Jesús es nuestro modelo. A Él debemos imitar, a Él debemos mirar, a Él debemos poner nuestra vista y seguir las pisadas que Él ya dejó para nosotros aquí en la tierra. En la parte del viernes, que ya es básicamente para estudiar y para meditar, para reflexionar, quisiera yo llamarles la atención de que pensemos que al ser Cristo nuestro guía, al ser Él nuestro hermano, debemos tener mucho cuidado en cómo tratamos a los otros miembros de la familia de Dios. Cristo fue muy celoso en que nosotros no debemos maltratar a ninguno de nuestros hermanos, y mucho menos a los miembros de la fe. Por favor, querido oyente, si tú asistes a una iglesia, ten la convicción de que cuando tú vas a ese lugar, te vas a encontrar con personas que, al igual que tú, tienen muchas debilidades. Lo que ocurre es que nosotros, los seres humanos, a veces somos muy especializados en mimetizar nuestras debilidades. Y entonces queremos presentarnos como alguien superior o como alguien que ha avanzado espiritualmente más. Pero Jesús dice que debemos tener mucho cuidado en cómo tratamos a los miembros de nuestra familia espiritual. Mucho cuidado con enjuiciarlos, mucho cuidado con hablar palabras fuertes contra ellos. No maltrates a ninguno de estos pequeñitos, dice Jesús, porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre todos los días allá en el cielo. Habrá hermanos en la iglesia que son débiles. Y si tú te consideras fuerte, apóyalos. En algún momento ellos caerán, así como tú puedes caer también. Qué bueno es que nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro modelo a seguir e imitar, no comete errores y nos trata siempre con ternura y con bondad. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos se esfuerza tanto en demostrar de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, alguien que siente compasión. Y este punto es claro. Jesús se compadece, no nos comprende. ¿Cuál es la diferencia entre compadecerse y comprender? Si yo te comprendo es porque yo participé de tus pecados, de tus prácticas. Pero Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Sé que más adelante vamos a explicar mucho mejor esto que significa Él fue tentado en todo, porque algunos han malinterpretado este punto. Entonces, qué bueno es saber que Cristo se compadece de nosotros, porque nos mira y dice: pobres muchachos, pobres hijitos, yo sé lo que ellos están padeciendo, me compadezco de ellos, no comprendo su pecado. Comprendo su tentación y me compadezco por esa tentación porque es fuerte. Cristo nunca participó de pecado.
Por lo tanto, él no puede comprender lo que es pecar. Él no pecó. Si pudiésemos identificar esto con una persona que consume alcohol y que en algún momento de su vida llegó a estar prácticamente como un alcohólico, ese alcohólico, que posiblemente fuiste tú, puede entender muy bien lo que le pasa a otra persona cuando está bajo los rigores y bajo los efectos de las bebidas espirituosas. Él sí puede comprender, porque ya participó de eso. Cristo no. Cristo se compadece. Y ese acto de compasión es lo que más ennoblece el carácter de nuestro amado Salvador. Esa compasión que Cristo manifiesta hacia nosotros, también nosotros debemos manifestarla hacia nuestros hermanos dentro de la iglesia. Así que, mi querido hermano, mi querido oyente, que en este nuevo repaso de la lección, las enseñanzas básicas que hemos tratado de exponerte a ti junto con el contenido escrito de la lección sean significativas para tu crecimiento espiritual. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es nuestro mayor deseo. Bendiciones.